Hola a todos, mi nombre es Jonathan Villanueva y hoy les voy a dar una introducción a la ingeniería eléctrica muy breve. Como sabemos, la electricidad es el recorrido de los electrones por medio de un conductor debido a una diferencia de carga. Ese conductor forma un circuito. Como sabemos, un circuito es un recorrido cerrado. Quiere decir que tiene un inicio y un final. Este circuito puede tener forma rectangular, cuadrada, triangular, circular o, o tantas como haya, pero se caracteriza por siempre llegar a un mismo lugar. Un circuito eléctrico es la interconexión de componentes eléctricos que transporta corriente eléctrica. Este circuito también es cerrado. Como vemos aquí en la imagen, tenemos un circuito cerrado. Este es un circuito eléctrico muy simple. Y digo interconexión porque cada uno está conectado o unido uno después de otro. Dentro de los tipos de circuitos eléctricos tenemos el circuito en serie. Como vimos en la imagen anterior, cada uno de estos está conectado después del otro. En el circuito en paralelo tenemos una conexión de dispositivos en los que los bornes o terminales de entrada, vemos aquí las flechitas de entrada, están conectados o coinciden entre sí, ¿no? Al igual que los bornes o sus terminales de salida. Como vemos, este punto conocido como nodo es el mismo para esta resistencia y al igual que este para estas dos resistencias. Y el circuito mixto sería la combinación de estos dos: voltaje, amperaje y resistencia. El amperaje es la cantidad de electrones que circula en un conductor por unidad de tiempo, y el voltaje es la fuerza o la diferencia potencial con la que pasa. Haciendo una comparación con el caño de agua, el amperaje sería la cantidad de agua que circula por el caño y el voltaje sería la presión o la fuerza con la que lo hace. Y la resistencia es la oposición que presenta un conductor al paso de corriente eléctrica. Como vemos en esta imagen, el amperaje es la cantidad de electrones y el voltaje es la fuerza que lo empuja, y los ohmios es la resistencia a estos dos para la circulación de la corriente eléctrica. Las unidades para la intensidad del voltaje y la resistencia, empezando, ¿no? Tenemos la intensidad de corriente o simplemente intensidad. Ustedes en los textos la pueden encontrar de dos maneras, y, o quizás haya otras, pero su unidad es el amperio y su símbolo es una A. El voltaje o diferencia de potencial, tensión o fuerza electromotriz, FEM, tiene la unidad de voltio, la cual es una V. Y la resistencia tiene por unidad a ohmios. Entonces, veamos las partes de un circuito eléctrico básico. Tenemos nuestro generador, como dijimos antes, puede ser una pila, una batería. Estos producen una corriente continua. También tenemos los alternadores que producen corriente alterna. Y como ejemplo tenemos un motor. Luego tenemos los conductores, que deberían ser el cable. Como muchos sabemos, eh, uno de los conductores más conocidos está hecho a base de cobre. Y luego tenemos lo que son nuestros receptores, lo que va a consumir nuestra energía eléctrica.
Y también tenemos elementos de mando, de control o interruptores, ¿no? Que nos permite cerrar el circuito o abrirlo. Y también tenemos la potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. Su unidad en el sistema internacional es el vatio o el watt. Y su símbolo es una W. Como sabemos, eh, ya habremos visto en nuestra casa anteriormente se usaban los focos incandescentes. Y si alguna vez hemos observado de cerca, tenían estos dos números o variaban entre estos. ¿Qué quiere decir esto? Que entre mayor watts, más brillado. Quiere decir que consume más energía eléctrica. Y nosotros poníamos uno de 60 watts, eh, nos dábamos con la sorpresa de que brillaba menos. Bueno, pasamos a la simbología. Estos son los más conocidos, ¿no? La simbología en un plano eléctrico para un cable conductor sería una línea, eh, para un interruptor sería una línea con dos bornes y una línea en diagonal. ¿Quiere decir esto? Que este es un circuito en el cual se puede cerrar y abrir. Luego también tenemos una pila o una fuente de voltaje, ¿no? Simbología mayormente dada por estas dos barras, una más grande que la otra. Y ese sería el caso de una batería, ya que está hecha por celdas, tiene varias barritas grandes y pequeñas. Luego tenemos lo que es una bombilla, un círculo con una cruz adentro, una X. Luego también tenemos lo que es el amperímetro, el voltímetro, el condensador. Se fijan bien, son dos barras del mismo tamaño. Y para la resistencia tenemos estas líneas diagonales que parecen W, o en el caso de no tener estas líneas, puede ser representada por un rectángulo, ¿no? Y esta sería la simbología para una resistencia variable, un elemento termoeléctrico que podría ser una llave magnética, un transmisor, una resistencia dependiente de la luz, un diodo o el símbolo para una, una bobina, ¿no? Una fuente de corriente alterna, un motor, un diodo emisor de luz. Y esta es la simbología para una toma de tierra. Las fórmulas que más se usan dentro de este campo estarían dadas por este triángulo. Este triángulo, el cual nunca debe de olvidarse. Entonces, si nosotros observamos, tenemos a la V en la punta, a la I, que viene a ser la intensidad, y a la derecha tenemos lo que es la resistencia. Acá tenemos la resistencia. Para hallar el voltaje, nosotros tenemos que multiplicar la intensidad por la resistencia. Como dijimos, su unidad es voltios y su simbología es una U. Para hallar la intensidad tendríamos una división, ¿no? La división entre el voltaje y la resistencia. Al igual que para la resistencia tendríamos voltaje entre intensidad. Observen bien, nunca se olviden de este triángulo. El voltaje es igual al producto de la intensidad por la resistencia. La intensidad es la división entre el voltaje sobre la resistencia, y la resistencia es igual a la división entre el voltaje y la intensidad. Aquí vemos un circuito
sería nuestra fuente de voltaje por la cual circula una intensidad, y esta sería nuestra resistencia. Para hallar la potencia eléctrica, nosotros tendríamos que multiplicar el voltaje por la intensidad o dividir el voltaje al cuadrado entre la resistencia, o también multiplicar la intensidad al cuadrado por la resistencia. Y para poder hallar nuestra intensidad total, es necesario hallar nuestra resistencia equivalente o total, que en este caso vendría a ser un circuito en serie, ¿no? Y para hallar la resistencia total en un circuito en serie solamente tenemos que sumar. Solamente sumamos la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3 o las resistencias que tengas, y la suma de eso vendría a ser nuestra resistencia equivalente. Como aquí dice, es una sustitución de todas las resistencias del circuito para simplificarlo. Ahora veamos la resistencia equivalente o total en un circuito paralelo. Entonces, para poder hallar la resistencia equivalente, nosotros tenemos que utilizar una fórmula, la cual está aquí. Tenemos resistencia total es igual a 1 entre 1 sobre la resistencia más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3 más 1 sobre la resistencia n. Si están en paralelo, todas se suman así. Entonces, una vez aplicada esta fórmula, vamos a tener nuestra resistencia equivalente. Ahora veamos un ejercicio. Nos pide hallar la intensidad de corriente para el circuito en serie. Para poder hallar la intensidad de corriente en este circuito, es necesario que nosotros sepamos la resistencia equivalente. ¿Con qué fin? Con el fin de poder usar nuestra fórmula. Tenemos que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. En este caso, debe ser nuestra resistencia total, la resistencia equivalente. Entonces aplicamos nuestra fórmula, dividimos 6 voltios entre 30 ohmios y tenemos una intensidad de 0,2 amperios. Luego nos pide hallar la intensidad de corriente para la resistencia 1, 2 y 3. Nuestros datos son nuestra diferencia de voltaje es de 6 voltios, nuestra resistencia equivalente ya hallada anteriormente dice 30 ohmios, y nuestra intensidad total es igual a 0,2 amperios. Entonces, uno pensaría por lógica que multiplicando, perdón, que dividiendo el voltaje entre la resistencia vamos a obtener intensidad para cada uno, pero no es así. Entonces, como sabemos, esta resistencia consume una cantidad de voltaje, lo que produce una caída de tensión. Entonces, nosotros tenemos que hallar cuánto consume cada resistencia. Entonces, para eso nos vamos a nuestra tabla, buscamos cómo podemos hallar el voltaje. Tenemos que decir intensidad por corriente. Entonces, para este ejercicio, lo que tenemos que hacer es multiplicar la intensidad total por la resistencia para poder hallar el voltaje consumido por esta resistencia. Entonces tenemos que es igual a 2 voltios. Entonces esto
Con este dato ya podemos utilizar esta fórmula para hallar la intensidad de nuestra resistencia 1. El voltaje consumido por la resistencia 1 dividido entre la resistencia 1 nos va a dar la intensidad en la resistencia 1, la cual es 0,2 amperios. Ahora, para hallar el voltaje consumido por la resistencia 2, hacemos lo mismo. Multiplicamos la intensidad total por la resistencia número 2. Y realizando este producto tenemos que el voltaje consumido por la resistencia 2 es igual a 1 volt. Entonces, reemplazamos y realizamos esta división. Como resultado, la intensidad 2 a la resistencia 2 es igual a 0,2 amperios. Para hallar la intensidad número 3 en la resistencia 3, hacemos el mismo proceso. Hallamos el voltaje consumido por esa resistencia multiplicando la intensidad total por la resistencia número 3. Y como resultado tenemos 3 voltios. Reemplazamos, llevamos este valor en nuestra fórmula de intensidad, dividimos y tenemos que es igual a 0,2. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos una característica peculiar. Si nos damos cuenta, perdón, si observamos bien, nos damos cuenta que tenemos la misma intensidad para cada resistencia. Esta es una característica del circuito en serie, en la que la intensidad se mantiene para cada resistencia, pero el voltaje es nulo, quiere decir que tiene una caída de tensión. Entonces, para hallar cada una de estas, nosotros tenemos que restar el voltaje inicial menos el voltaje consumido por esta resistencia y nos va a dar el voltaje inicial para esta resistencia. Ahora hacemos lo mismo. Hallamos el voltaje consumido por esta resistencia y lo restamos y vamos a obtener el voltaje inicial para esta resistencia. Entonces, al final nos vamos a dar cuenta de que si nosotros sumamos el voltaje consumido por la resistencia 1 por el voltaje consumido por la resistencia 2, perdón, sumamos estos dos más el voltaje consumido por la resistencia 3, nos damos